Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes. Nos encontramos a solo 2 días de iniciar las restricciones, las nuevas restricciones que ha dictado el gobierno producto de esta pandemia que ya va a cumplir un año en nuestro país. Pues bien, Lima Metropolitana está considerada dentro de las regiones que tienen un alto riesgo, un riesgo extremo, así lo ha denominado el gobierno. ¿Esto qué significa? Que en esta capital, en la capital del Perú, van a aplicarse las medidas restrictivas más severas, cuarentena, cierre de negocios, etcétera. La idea es precisamente evitar que el virus se siga expandiendo, evitar las aglomeraciones, evitar que entre los seres humanos nos transmitamos el virus. Pues bien, este es un problema de orden mundial, por eso se llama pandemia. Esto significa que desde que se inició esta pandemia, los científicos de todo el mundo iniciaron una carrera a contrarreloj para tratar de encontrar la fórmula que proteja a los seres humanos y que aísle al virus a través de unas vacunas. Esta carrera contrarreloj dio sus frutos y en poco tiempo ciertamente encontraron las fórmulas y comenzaron las negociaciones entre países y se inició el proceso de inmunización en diferentes partes del mundo. Sin embargo, para que la inmunización sea efectiva y para que el virus realmente sea contrarrestado, se requiere que el 70% de la población esté vacunada. Sin embargo, en países como España, por ejemplo, no se ha llegado siquiera al 0.5% de la población que ya recibió las 2 dosis. ¿Por qué? El proceso de inmunización es realmente complejo. Por ejemplo, son 2 dosis y entre una y otra hay una diferencia de aproximadamente 3 semanas. Luego, para que la vacuna alcance su máximo nivel de protección, también requiere de aproximadamente 3 o 4 semanas según el organismo. Además de otros factores como son la logística, la organización, etcétera. Hay una cadena de frío que proteger, muchos factores. En nuestro país ya el gobierno anunció que este 9 de febrero llega el primer lote de 1 millón de vacunas de la empresa Sinopharm. A la par se ha negociado y se espera un segundo lote de AstraZeneca y se sigue negociando con otros laboratorios. Sinopharm, por cierto, es una empresa de origen chino. Este primer lote de 1 millón de vacunas va a servir para inmunizar a 500.000 personas. Sin embargo, el comercio hace unos días publicó una encuesta que hizo Ipsos Apoyo, donde decía que el 48% de la población no se vacunaría. Es una cifra realmente sorprendente. Casi la mitad de los peruanos prefería no vacunarse por diversos motivos. Pues bien, Sinopharm en el Perú realizó una serie de pruebas como parte del proceso que tenía para recibir la aprobación de su vacuna y la fase de pruebas en humanos la realizó en nuestro país. Muchos voluntarios se acercaron para que sean en sus organismos donde se realicen esas pruebas, mediante las cuales se medirá o se midió la eficacia de la vacuna, así como se controla o se monitorea las reacciones adversas en el organismo de aquellos voluntarios. Uno de ellos precisamente es el señor Eduardo Abusada, uno de los voluntarios y quien se encuentra ya vacunado por Sinopharm. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ramón, un gusto conversar contigo nuevamente. ¿Qué tal, Eduardo? Tú, para dejarlo claro, tú has recibido la vacuna de Sinopharm, no el placebo, ¿verdad? ¿O no lo sabes? A ver, este es lo que se llama un estudio a doble ciego, que quiere decir que tanto la persona que recibe como la que aplica la vacuna, como la que inocula, no saben si están poniendo placebo o vacuna. Ahora bien, en este estudio de laboratorio chino de Sinopharm, hay que aclarar que hay otros laboratorios chinos como Sinovac que están haciendo también más vacunas, ¿no? Claro. Este es una de las ya aprobadas. Ha trabajado así, en cada paciente, ¿no? En cada voluntario. Pero, por ejemplo, hace días, una señora falleció y sus familiares señalaron que había sido una de las voluntarias. Ella luego, mediante un comunicado, dijeron que ella había recibido placebo, que no había recibido realmente la vacuna. En tu caso, tú no lo sabes. Claro, casualmente para esto sirve el estudio ciego, ¿no?
Cuando pasa algo, entonces ahí se hace la prueba, ¿no? Entonces se puede ver la utilidad de la vacuna. Claro. Si se ve que diversas personas se levanta el código ciego y esas personas recibieron vacuna y están presentando alguna anomalía, bueno, entonces acá hay un problema con la vacuna, ¿no? Entonces, cuando pasa una emergencia como esta, se levanta el código ciego. Y ahí se vio que la señora recibió placebo. Las posibilidades son estas. Tú recibes en el estudio Sinopharm, que es el ensayo fase 3, esa es la fase 3, que es la fase 3 cuando se prueba en grupos de miles de personas, en grupos grandes, ¿no? Que se hizo en el Perú. Y la gente dice, ¿por qué en el Perú? Porque tiene que probarse en sociedades, en grupos de población donde el virus esté fuerte. En Perú ha estado el virus fuerte siempre, ¿no? Claro. Por eso han buscado sitios como Perú, Brasil y sociedades donde está fuerte. Ya, entonces había 3 opciones, que te pongan vacuna A, vacuna B, que son 2 vacunas en prueba, o placebo. Entonces, 2 de cada 3 personas han recibido vacuna. Eso quiere decir que tengo un 66.66% de posibilidades de haber recibido vacuna, ¿no? Ahora, mediante estas pruebas se mide la eficacia de la vacuna. Sinopharm ha arrojado una eficacia de 79.34%, mientras que AstraZeneca 70.4%. Cabe resaltar que la eficacia de la vacuna no se refiere a que 7 de cada 10 personas está protegida, sino es la probabilidad que tiene la persona de ser afectada por el virus en diferencia de cuando no son vacunadas, en comparación de cuando no son vacunadas, ¿verdad? Esto es así. Claro, a ver, hay vacunas que se llaman inmunoesterilizantes. Ahora esto yo lo he aprendido estos meses que me he empezado a empapar del tema, porque no es que yo sea un especialista médico, tú sabes que soy un periodista, un abogado. Claro. Las inmunoesterilizantes son en las cuales el virus lo paran en seco, no entra a tu organismo, ¿no? Pero casi ninguna, son muy pocas las vacunas en diversas enfermedades que funcionan así, ¿no? Claro. Por ejemplo, el rotavirus, que es la diarrea que hay en los niños, se introdujo en el 2006 en Estados Unidos y a la fecha, en el 2006 recién, a la fecha, ha reducido el rotavirus en 90%, no lo ha reducido en 100%, pero es un montón, 90%. Ya. Entonces, lo que hace la vacuna es alertar a tu sistema inmunológico de que va a entrar un agente conocido que te va a hacer daño, ¿no? Actúa las células T, donde se retiene la memoria, las células con memoria. Entonces, por supuesto que hay un porcentaje donde no va a ser eficiente la vacuna, ¿no? Como tú dices, en el diario El País salió que la vacuna de Sinopharm arrojaba un índice de 79%. Eso quiere decir que estamos hablando de un 21% de posibilidades de gente que no lo va a proteger, ¿no? Y esa gente va a estar como el común de las personas donde el 80% son asintomáticos y hay más o menos un 3.6% de mortalidad. Ahora, respecto del 48% que hablábamos de peruanos que no se vacunarían, los motivos son que no conocen los efectos secundarios y les temen. Otra, que tienen desconfianza porque fueron hechas muy rápido, dicen las vacunas, y también desconfianza en el origen del laboratorio, en este caso chino, y porque también ya sienten que como ya les dio, ya no les puede volver a dar, o que ya hay cura contra el coronavirus, como el caso de la ivermectina, incluso por creencias religiosas. Bueno, esa última la descartamos. En el caso de los efectos colaterales, ¿tú has sentido algún efecto extraño luego que te han aplicado esta dosis? No, hasta más guapo me he puesto. No, ninguno. Sentí dolor en el brazo el día de Lincoln. Ahí me vacunaron el 9 de... Acá tengo mi cartilla. Te da una cartilla con seguimiento. Todos los días te llama una monitora, un monitor para ver cómo te sientes, si tienes algún síntoma, si estás tomando medicamentos para otra cosa. La primera fue el 9 de noviembre y la segunda fue el 30 también de noviembre, quiere decir 21 días después. Claro. Ya, yo no, simplemente sentí el dolor un poquito fuerte, ya más que otras inyecciones que he recibido durante un día y medio, ¿no? Y después normal. Yo sí hice una gripe, después de entre la primera y la segunda dosis hice una gripe más o menos fuerte, ¿ya? Y ahí yo comuniqué esto a mi monitora, me llamó una doctora del ensayo para preguntarme los síntomas y me dijeron que me acerque de nuevo. Fui y me hicieron una prueba otra vez rápida, otra vez un hisopado y descartaron que era coronavirus, era un resfriado, una influenza probablemente, no un resfriado común.
Entonces, pero más allá de eso no he sentido nada extraño, ni fiebre, ni dolor de cabeza. Y es más, conozco bastantes otros voluntarios que no tienen ningún ensayo, ¿no? Perdón, ningún efecto adverso. Ahora, el problema es que las vacunas inicialmente están dirigidas a población vulnerable. ¿Tú has visto entre los voluntarios gente que podría decirse que es población vulnerable? Mira, sí, bueno, cuando he estado ahí, no he visto de todo tipo de gente, ¿no? Mayores. Lo que sí no pedían, lo que pedían era que no sean personas en estado de gestación, y te recalcaban que te regalaban incluso condones, que para que protegerse no había que gestar durante el ensayo, ¿no? Había que evitar producir un embarazo. Ahora, tú dijiste que el 48% está en contra de las vacunas, en fin. Bueno, para mí las encuestas siempre son un poquito no tan reales, ¿no? Pero el día que se abrió la primera convocatoria, en 6 minutos se llenaron los 3.000 voluntarios. Yo tuve que esperar a la segunda convocatoria y también se llenó, ¿eh? O sea que también hay mucha gente interesada en la vacuna. Y cuando vean que esto va a reducir, por ejemplo, Israel es el país que ya más avanzó en su vacunación y ha reportado hace menos de una semana que el contagio ya bajó en 50%, ¿no? Es un buen indicador, todavía falta un montón, pero bueno. Rusia ha empezado a bajar un poco, ha indicado el presidente Putin. Es más, los estudios del hospital John Hopkins de Estados Unidos, que sigue la pandemia a nivel global, hace unos 3 o 4 días ha dicho que a nivel global ha bajado el contagio en un 15%, porque ya hay vacunación en el mundo, ¿no? Y bueno, porque el virus también tiene que cumplir un ciclo. Entonces, cuando vean la eficacia de la vacuna, se van a ir vacunando. Es así, hay enfermedades que ya están extintas. La viruela se hizo en 1790 y tantos la vacuna, y mire, y prácticamente la enfermedad ha desaparecido del planeta. Ahora, tú recordarás la polio también. Antes siempre había en el grupo de chiquillos alguien con polio, ¿no? En las colleras, ¿no? Que cojeaba por un efecto de polio. Ahora no hay, no conocemos casi. Ahora, lo que hacen las vacunas es producir anticuerpos contra el virus, es decir, una línea de defensa, digamos, en el organismo. Sí. Por eso es que no es tan precisa el tiempo, no es tan preciso el tiempo en el cual lo produce, porque depende mucho del organismo. Pero no evitan que te contagies. Lo que hacen es que evitas que te enfermes. Eso es la principal función de la vacuna. Sí, hay vacunas que esas son las que se llaman, como te dije, inmunoesterilizantes, que el virus ni siquiera entra, lo para en seco, pero son muy pocas. Lo que va a hacer la vacuna, en este caso, depende de su nivel de efectividad. Hay unas de 70, 80, 90%. Es que, por ejemplo, si es de 80%, tienes 80% de probabilidades de que no vas a desarrollar enfermedad grave. Vas a ser como un asintomático, ¿no? Entonces, se reducen pues las opciones a que te hospitalicen y a que llegues a una UCI, ¿no? No quiere decir que no te va a pasar. Puede pasar, pero es mucho menos probable. Se bajan las probabilidades. Ahora, el problema es el tiempo también, ¿no? Una dosis, un día, 21 días después otra dosis, y 3 semanas después, o sea, estamos hablando de prácticamente de mes y medio para que realmente el virus alcance su máximo nivel de protección. Es bastante tiempo, realmente. Es un tema aparte logístico, no sé cómo van a hacer para que esa persona regrese, ¿no? Porque uno se pone la primera dosis y de repente ya no regresa, ¿ya? Es lo que a mí me preocupa. Ahora, la primera dosis sí te da un nivel de protección, pero la protección más reforzada completa es con las 2 dosis, ¿no? Ahí, bueno, pues la gente va a tener que ser muy responsable si quieren realmente no poner en riesgo a ellos y a su familia. Incluso si tú tienes la vacuna y contagias, porque puede pasar, la carga viral que tú vas a contagiar va a ser más bajita. Y al recibir menos carga viral, la otra persona va a desarrollar una enfermedad más leve, ¿me entiendes? Tampoco se van a... Ahora, por eso dicen que también incluso estando vacunados, tienen que seguir siguiendo las medidas de bioseguridad. No es que ya me vacuné y... ya. No, claro que sí. O sea, sí, exacto, hay que seguir... la vacuna es un muro de contención de otros anillos de protección más que hay. Hoy día habló una infectóloga, no recuerdo en este momento el nombre, pero dijo algo muy interesante, que en el Perú ya es un hecho que ha habido varias mutaciones del virus, pero que sin embargo décadas de descuido en investigaciones nos impiden hacer seguimiento a este tipo de situaciones. El caso de Sinopharm, y te han dicho algo respecto a las vacunas que están llegando, ¿tú crees que tenga cobertura para protegernos de estas nuevas mutaciones que están apareciendo? Yo creo que sí, bueno, ya la han señalado algunos expertos infectólogos en el tema, ¿no?
de las propias compañías de los laboratorios. Sí produce protección para las variantes, porque el principio es parecido, es básicamente el mismo. Es normal que los virus muten en la naturaleza, esto es una cuestión corriente. Claro. Yo creo que eso no te lo podría contar a un nivel a nivel científico, ¿no? Pero habitualmente es normal que los virus tengan esos mecanismos de defensa y se vayan cambiando, reproduciendo. El cuerpo al final también se adapta a este tipo de enfermedades y también sabe combatir el virus, solo que la vacuna es una ayuda para el cuerpo para que lo haga más rápido. Ten en cuenta que esto ayuda a los servicios de salud. O sea, si tuviésemos atención UCI con medicinas y respiradores mecánicos para toda la población mundial, probablemente necesitaríamos las vacunas, pero no es la verdad. Ahora, la verdad es que estamos complicados en el sistema de salud. Claro, estamos sumamente complicados y es como que dice, de repente Sinopharm es de origen chino, puede, no sé, puede haber desconfianza, pero es lo que hay. O sea, en realidad... Sí, a ver, hay que tener acá una cuestión respecto a los chinos. Dicen que la vacuna es muy nueva. La vacuna no es nueva. Ya el SARS ya lo conocemos, el MERS ya lo conocemos. Y hay años de investigación y avances en este tipo de enfermedades. La gripe aviar, gripe porcina, o sea, las vacunas contra la influenza. Hay muchos estudios al respecto. No es algo que vamos a empezar de cero, ¿me entiendes? Ya estaban avanzando en buscar vacunas universales contra la gripe. Los coronavirus ya los conocemos desde hace años. Este es un nuevo coronavirus que tuvo una mutación a través del reino animal. Entonces, pero sí lo conocíamos, ya conocemos, por eso se llama nuevo coronavirus, pero los coronavirus sí los conocemos. Claro, pero, y con esta ya nos estaríamos despidiendo, entre la vacuna de Sinopharm y su 79% de efectividad, comparado con la vacuna de Pfizer y su 98% de efectividad, tal vez ahí es donde viene la duda, ¿no? Claro, el problema de la vacuna de Pfizer es que trabaja con el ARN, que es el mensajero, ¿no? Pero este mensajero, no sé, este elemento mensajero que que comunica a tu sistema, tiene una vida muy cortita, ¿ya? Muere rápido. Y necesitas una temperatura muy baja para mantenerlo, hasta a menos 80 grados centígrados. Entonces hay que tener una tecnología muy complicada para conservar esa vacuna. La vacuna de Sinopharm no requiere esa tecnología. Ahora, no hay que desconfiar de los avances chinos, ¿eh? O sea, ya te cuenta, las Lenovo, los Huawei, China está en la punta de la tecnología, tiene programa espacial, ¿no? O sea, hay muchos mitos, hay muchísimos mitos respecto de eso. ¿Cuánto tiempo va a durar la protección en tu organismo en caso tengas la vacuna? ¿Cuánto tiempo duraría? Eso no se sabe todavía. El estudio dura un año, el seguimiento. El seguimiento que nos hacen es de un año. Un año nos va a estar llamando la monitora, ya nos hemos hecho amigos. Ya. Pero no te han dicho, digamos, por ejemplo, de este lote que va a venir, no sabemos cuánto nos vas a proteger. En un momento dado tienen que abrir el código ciego, porque el compromiso fue que los que recibieron vacuna sean priorizados los que recibieron placebo sean priorizados para recibir vacuna. Entonces, pero ¿hay información de cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? Eso no te lo podría decir, pero se habla más o menos de 8 meses por ahí. Ok. Pero no hay algo así exacto. Listo, Eduardo, muchas gracias por estar en el programa, te agradecemos tu presencia, se nos ha agotado el tiempo y muchas gracias por compartir tu experiencia. Saludos a todos. Fue Eduardo Abusada, él es periodista, además de abogado, y él ha sido vacunado con la vacuna de Sinopharm, que como dije anteriormente, el 9 de febrero estaría llegando a nuestro país. Vámonos con una brevísima pausa comercial y regresamos con más del programa. Tenemos a Rómulo Mucho, quien va a estar exponiéndonos sus propuestas al Congreso de la República. Él postula con Avanza País con el número 34. Una pausa y regresamos con más del programa.